¿Sabías que el potasio se usa en la inyección letal en prisioneros condenados a pena de muerte para producir un paro cardíaco, pero que a su vez la mayoría de las personas tienen déficit de este mineral? En este video vamos a ver por qué el potasio es importante y qué puede hacer por tu salud en las cantidades correctas. Para que nuestro cuerpo funcione correctamente necesitamos un balance de nutrientes, ni mucho ni muy poco. Y los déficits nutricionales son cada vez más frecuentes, pero no todos ellos nos afectan a la calidad de vida y a la salud por igual. Estimamos que una gran cantidad de la población presenta un déficit de potasio, sobre todo a nivel intracelular. Esto nos lleva a consecuencias negativas en el cuerpo, ya que el potasio es uno de los minerales más importantes para que nuestras células funcionen correctamente. Sin potasio no vamos a tener suficiente cantidad de energía, aumentamos el riesgo de tener hipertensión, aumentamos nuestro riesgo de ACV, de cálculos renales e incluso afectamos a la salud de nuestros huesos y a la tendencia a formar osteoporosis y a la chance de desarrollar resistencia a la insulina y mucho más adelante diabetes. Pero primero, ¿qué es el potasio? El potasio es el electrolito más abundante que tenemos en el cuerpo. Los electrolitos son un tipo de minerales que tienen carga eléctrica y que son esenciales para la comunicación y la activación de nuestras células. Ya sea una célula muscular de tu corazón que necesita contraerse para bombear sangre, una neurona que envía un impulso eléctrico para que pienses o cualquier otro tipo de célula. Por esta razón, un 98% del potasio que tenemos está dentro de las células. Y si me faltan electrolitos, mis células van a funcionar peor. Por eso, cuando nos deshidratamos y perdemos agua y electrolitos como el potasio, el cloro o el sodio, etc., nuestros músculos funcionan peor, nuestro cerebro funciona peor e incluso podemos sentirnos menos motivados para trabajar o para hacer ejercicio. El potasio sirve para muchísimas cosas. Por un lado se usa como fertilizante en cultivos, el nitrato de potasio por ejemplo se usa para producir pólvora e incluso algunos tipos de potasio se usan para producir detergentes. Pero ¿para qué sirve en nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve adentro nuestro? Sirve para brindarle a todas nuestras células una carga eléctrica negativa, un voltaje que necesitan para funcionar correctamente. Y la enorme mayoría de las funciones que tiene este mineral en el cuerpo va a estar relacionada con esa carga eléctrica. Y los síntomas cuando tenemos falta de potasio también van a estar relacionados con esto, afectando desde el nivel de energía hasta el latido de tu corazón. ¿Y por qué el potasio afecta a nuestros niveles de energía? Para que tus células funcionen y se puedan despolarizar, se puedan activar y cumplir la función, no importa si es una neurona que libera neurotransmisores o una célula muscular que se contrae, hay una bomba en todas tus células que se dedica específicamente a sacar sodio y a meter potasio. Por eso una falta de potasio puede afectar a tantos tipos de células diferentes y arruinar tus niveles de energía y tus niveles de voltaje adentro de estas células. Tanto es así que gran parte de las enfermedades que deterioran nuestras capacidades cognitivas, como el Alzheimer, dañan estas bombas de sodio-potasio presentes en las neuronas. Por otro lado, el potasio es uno de los minerales que me ayudan a regular los líquidos en el cuerpo. Esta función que cumplen algunos minerales es la razón por la que seguro escuchaste que para hidratarte correctamente no solamente necesitas agua, sino también sales minerales. Si me faltan los minerales como el sodio, el cloro o el potasio, me voy a deshidratar muy fácilmente y me va a costar mantener el líquido adentro de mis células, causando edema e hinchazón en piernas, por ejemplo. Y en riñón, el potasio nos ayuda a evitar los cálculos renales. De hecho, valores bajos de potasio aumentan la cantidad de calcio que vamos a eliminar por orina y por eso aumentan nuestro riesgo de formar cálculos renales, sobre todo relacionados con el calcio. De hecho, un estudio mostró una relación inversamente proporcional entre el consumo de potasio en la dieta y la formación de cálculos renales. En este estudio, las mujeres que consumían 4 gramos de potasio tenían 35% menos riesgo de generar cálculos renales que las que consumían menos. Y los hombres que consumían 4 gramos de potasio tenían 51% menos riesgo que aquellos con bajo consumo. Además, el mismo estudio demostró que el potasio no solo reduce el riesgo de formar cálculos renales, sino que además reduce el tamaño de los cálculos que yo ya tengo en riñón. Y si 4 gramos te parece mucho, te recuerdo que el ser humano durante la gran mayoría de la historia consumía en promedio 7 gramos diarios, simplemente por la dieta, de manera natural, sin hacer nada especial para consumir más potasio. Y compara este consumo con el consumo actual de 1.3 gramos, entre 5 y 6 veces menos. Además, el potasio estimula la vasodilatación de tus arterias. Esto significa que las agranda de tamaño y baja tu presión arterial. De hecho, varios estudios mostraron cómo el consumo de potasio ayuda a reducir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Y esto es muy importante porque las enfermedades cardiovasculares, infartos y ACV son la primera causa de muerte en el mundo. Más de la mitad de las personas en el mundo mueren por estas patologías y uno de los factores que más contribuye a estos cuadros es la presión arterial elevada que solemos asociar además con el consumo de sal.
Sin embargo, cuando investigamos cuál es el país con mayor consumo de sal por habitante, Corea del Sur, también vemos que es el país con menos muertes por enfermedad cardiovascular a nivel mundial. A esta rareza se le llama la paradoja coreana. Y la respuesta a por qué esta nación puede consumir tanta cantidad de sal y sin embargo tener poca patología cardiovascular parece ser el consumo elevado de potasio y el consumo elevado de fibra. Y la teoría sobre esto parece ser que el equilibrio entre el sodio y el potasio en la dieta es una de las claves para regular correctamente la presión arterial y no pagar el precio de un consumo más elevado de sodio. Y por otro lado, aunque el potasio no sea necesario para formar hueso, es necesario para prevenir la osteoporosis. De hecho, un estudio analizó cómo el consumo de alimentos ricos en potasio y bicarbonato nos ayudan a la prevención de muchas enfermedades, incluidas osteoporosis. Además, el potasio es necesario para que en páncreas liberes insulina, con lo cual te ayuda a disminuir por un lado la resistencia a la insulina y por otro lado te ayuda a mantener en equilibrio la glucosa. Pero una de las maneras más importantes que tenemos para perder potasio, si no estamos tomando ningún fármaco que lo haga, es a través del sudor, cuando hacemos ejercicio. Y paradójicamente necesitamos el potasio en músculos para que por un lado se relajen y a su vez también para que se contraigan más intensamente por el efecto de la bomba que te mencionaba antes. De hecho, demasiado potasio puede causarte rigidez muscular. Este doble efecto de contracción-relajación hace que el potasio sea un nutriente clave para el desarrollo muscular. Y si no tenés buenos valores de potasio en músculo, es probable que experimentes calambres musculares. Con lo cual, la clave está en el correcto balance. Pero este no es el único efecto a nivel muscular. Estudios muestran que el potasio es esencial para la síntesis de proteínas y la regeneración del músculo después de haber hecho ejercicio. Con lo cual, doble beneficio. Pero, ¿y si no consumo cantidades suficientes de potasio? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? Por las razones que te mencionaba, puedo tener cansancio, puedo tener calambres, puedo tener debilidad muscular, constipación, arritmias cardíacas si baja mucho el nivel de potasio, aumento de la presión arterial, alteración del azúcar en sangre, resistencia a la insulina y muchos síntomas más. Estos síntomas en general aparecen por el uso de algunos diuréticos, de laxantes, de problemas alimenticios, de problemas renales o incluso por vómitos si se dan por mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo hago para aumentar mis valores de potasio de manera natural? Como te mencionaba antes, el hombre históricamente tenía un mayor consumo de potasio diario comparativamente con el consumo que tenemos hoy. Esto se debe a una mala dieta y también a la explotación agrícola que hace que los suelos sean cada vez más pobres en nutrientes. Y por consecuencia, el alimento que comemos también tiene menos potasio. De hecho, un estudio realizado en Estados Unidos en 2020 nos brinda evidencia sobre cómo la explotación agrícola condujo que las concentraciones de potasio en distintos alimentos disminuyeran de manera franca de 1999 a 2015. Entonces, si tengo un déficit y quiero aumentar mis valores de potasio de manera natural, tengo que consumir más alimentos ricos en potasio. Y dentro de ellos tenemos primero las hojas de remolacha, que no solo son una de las fuentes más ricas en potasio, sino que también son fuentes de ácido fólico, que es esencial para la síntesis y reparación del ADN. Y aproximadamente una taza de hojas de remolacha hervidas proveen el 34% de la dosis diaria que necesitamos. Y luego tenemos a la palta o aguacate, que nos aporta aproximadamente el 15% del requerimiento diario de potasio y posee otros nutrientes como el magnesio y vitaminas como la vitamina A, la E o la K y grasas saludables como el omega 3. Y hay otros alimentos ricos en potasio como la espinaca, que también aporta vitamina A, el ácido fólico, los zapallos, las papas, el salmón o las coles de Bruselas. Y por último tenemos a la banana o plátano, que es la fuente de potasio que todos conocemos, pero que a su vez tiene un alto contenido de azúcares y alto índice glucémico. Con lo cual te recomiendo utilizar cualquiera de los otros alimentos de la lista, ya que tienen más cantidad de potasio por gramo de alimento y no van a afectar tu peso corporal de la misma manera que la banana. ¿Y cómo podemos determinar si tenemos un déficit de este mineral? Podemos usar varias herramientas. La mejor manera de saberlo es medir el potasio a nivel intracelular, pero es algo muy raro y la mayoría de nosotros no podemos acceder a esos tipos de análisis. Luego tenemos los análisis de sangre normales, que no son muy efectivos porque, como te contaba antes, la enorme mayoría del potasio está dentro de tus células. Y por último podemos basarnos en los síntomas de déficit de potasio. Si tenés un déficit o sospechás uno porque no comes los alimentos ricos en potasio y a su vez tenés síntomas relacionados con el déficit, puedes aumentar tu consumo de alimentos ricos en potasio o agregar alguno de estos a tu lista si no los consumías antes. Y si esto no es suficiente, podés agregar suplementos de potasio, que suelen traer muy bajas cantidades de citrato de potasio y no alcanzan por sí solos para compensar un déficit. Pero, como te mencionaba al principio de este video, todo en tu cuerpo funciona en un equilibrio. Tanto el déficit como el exceso de este electrolito acarrean problemas para la salud. Y un exceso de potasio puede dar síntomas como palpitaciones, dolores musculares, fatigas, hormigueo de manos y pies o incluso hasta debilidad muscular. Pero es muy raro porque tenemos que consumir más de 18 gramos para tener síntomas de exceso si no tenemos ningún problema renal.
Desafortunadamente, muy pocas personas consumen la cantidad de potasio que realmente necesitan. Recordá que el potasio es uno de los minerales más importantes para tu cuerpo por muchísimas funciones y que la enorme mayoría de nosotros necesita aumentar su consumo de este mineral en la dieta. Usa toda esta información para entender si podés tener o no un déficit de potasio y si lo tenés, para entender cómo solucionar esto de manera natural, mejorar tu alimentación, prevenir enfermedades como la hipertensión y mejorar tu calidad de vida.